política. Qué alegría ver a Liliana Franco que se suma a nuestro equipo. Puedo presentarla de hoy. la manera que me gusta decirlo a mí, también por porque supuesto. la generación que me compete. La gran Liliana Franco, la gran Lili, maestra de periodistas. Gracias por aceptar la invitación de estar acá. Favor, Me honra. gracias por invitarme. Mujer que ha enseñado a muchos periodistas. Yo soy una Sentada de hoy ellas. en el centro del equipo junto a Martín Angulo y Darío Misraji. nuestros queridos compañeros. Y Darío Misraji y Rosario Ayerdi, que va a estar con nosotros, por supuesto, como todos los viernes, pero desde la redacción. Lili, hay un punto aquí que está dando vuelta. ¿Por qué se demoró el anuncio que estaba para las 7? Ya sabemos que en Argentina te dicen a las 7 y más o menos somos todos impuntuales, pero me parece que acá hay algo más. La primera es que no es muy puntual el presidente. Nada. Cuando decimos 7 es 7 y algo. Nunca es ponele. En realidad esto viene, la idea era anunciarlo al mediodía, desde Tucumán. Pasamos del mediodía a las 7. Quien dice 7 puede ser 7:30. Va a ser grabado. En principio cambiaron varias veces la mecánica. Vamos a estar todos acompañados, el presidente con el equipo económico, después no, después solo, después no grabado. Las noticias que va a dar, las medidas que va a anunciar, ya un poquito han trascendido bastante. Ampliar el fideicomiso del trigo para que el panadero tenga, son 25 kilos creo, ¿no? Sí. A un En teoría, precio sí. fijo, un precio estable. El tema del fideicomiso estuvieron trabajando porque uno de los puntos principales ha sido la suba de frescos, me refiero frutas y verduras, que además están sujetas a estacionalidad, y esto lo sabe cualquiera que va a hacer las compras. Hay épocas que el tomate está carísimo, hay épocas que otras hortalizas o frutas están caras. Parece que van a hacer una especie de fideicomiso, no me pregunten cómo porque ni yo lo entiendo, por el cual vamos a tener precios de referencia del tomate, la lechuga y los... Eso estaban trabajando, no ya habían llegado todavía. Y por supuesto nuestros maravillosos precios cuidados y precios máximos si se portan mal. O sea, vuelven los precios máximos, esos que en diciembre habían quitado. Es el gran garrote. O vos me bajas el precio o te pongo precio máximo. Ahora, ¿alguna Y novedad, te aplico ley de se espera? abastecimiento. ¿Alguna novedad se espera? Ah, ¿qué vos querías novedades? No, Yo sé, vamos a estamos en declarar una la guerra. guerra. No, pero la guerra es una metáfora en el sentido del Una guerra enemigo. con armas convencionales. No, Claro. ¿sabés qué me planteo? Conocidas. ¿Sabés qué Claro. me planteo, por ejemplo, recolectando la información? Porque, bueno, trabajamos nosotros de eso y durante toda la semana fuimos entrevistando Sí. a distintas personalidades. Que estuvo el ex canciller Felipe Solá, Sí. estuvo el ex titular del Banco Central Martín Redrado. Redrado. Los dos coincidían desde posturas y visiones y profesiones distintas que acá para un combate en serio contra la inflación tenés que alinear a todos los ministerios, no solamente a los ministerios de Economía. Pará, milagros no. Vos querés decir que todos juntos nos sentemos a resolver problemas. Y lo acaba de decir el presidente, no lo digo yo, tenemos que ir todos juntos. Pero no está pasando eso en La Rosada. Ah, No, Lili, estamos con problemas. O sea, hoy es viernes, pasémosla bien, pero te cuento. Salvo que a partir del lunes cambie todo y todos nos amiguemos y nos... ¿Viste como ayer hubo una pelea entre Martínez y Guzmán? Bueno, ahora resulta que son amigos. Bueno, hasta ayer a la mañana no eran amigos. Ahora, hablando seriamente, se nota la desunión, se nota la descoordinación, incluso ni siquiera a veces es por rencillas o por diferentes criterios. Hay una descoordinación muy importante, que la llegada de Mansur era justamente para tratar de coordinar esto. Yo te diría que no se estaría logrando ese punto. lo que se va a anunciar, Lili, ¿fue charlado con la vicepresidenta? ¿Está la vicepresidenta de acuerdo? ¿Qué? ¿A qué ¿Qué? No hay Teléfono. ahí no hay teléfono. No Teléfono. funciona Bien, no. Telegram, dicen que se comunican por Telegram no se ahora. comunican. pero no se contestan. Ah. No, ya está asumido y dicho públicamente. Lo que nosotros manejábamos en Off the Record lo dijo la propia vocera presidencial o portavoz, que no están teniendo diálogo la vicepresidenta y el presidente. Algo que ya venía ocurriendo, pero que no se había nunca blanqueado, nunca se había hecho público. ¿Te acordás que lo dijo Cristina en su última carta? También. ¿No? Bueno, ella en la primera le reprocha que ella lo llamó 13 veces, algo 19 así. veces. O 19 veces. Sí, no le atendió el teléfono. Siempre ha sido un vínculo bastante tenso. Yo te diría que hubo muy pocos momentos donde hubo... Ahora, Lili, yo le preguntaba a Marcela en el arranque del programa,
¿no están generando demasiada expectativa? ¿Es un riesgo generar tanta expectativa? O sea, vamos a la guerra, vamos a trabajar sobre el tema de la inflación fuertemente, algo que pega tan en el minuto a minuto de la vida cotidiana de las personas, porque acá estás hablando cuánto me cuesta el morfi de la mesa de todos los días. Además, ¿sabes una cosa? Vos podés decir vamos a construir 40.000 viviendas, vamos a hacer 50.000 colegios. ¿Qué? La gente no sale a contar cuántas viviendas. No. Pero ¿sabes qué? Si vos le decís que van a bajar los precios, cuando va a la mañana a hacer las compras, se da cuenta que no bajan. El efecto Es lo vas a imposible tener de Claro, contar. me estás hablando de mi vida de todos los días, ¿no? Exacto. Ahí no me podés meter el perro. En esa no pasa. Perdón, Por eso la Martín. inflación es el miedo de los políticos. Claro. Porque, mira, vos podés, y además abarca a todos los públicos. Ujú. A los que más Es cierto. lastima es a los pobres. A los que más lastima es aquel que tiene el pesito para comprar muy poco alimento. Precisamente de eso que vos estás hablando, viste, estoy haciendo una tapa todos los días del programa y de este tema, de los sectores más pobres de la sociedad, lo que está pasando ahí y las expectativas que hay sobre si alcanza lo que hay en el bolsillo o no alcanza. Algunos funcionarios del gobierno donde vos solés estar en Casa Rosada hablan de pánico a esas cifras. Sí. ¿Mm? Yo quiero mostrarles de nuevo esta frase. Quiero volver con nuestros tres compañeros a analizar ya tuvimos demasiados años para distanciarnos. El mensaje de Alberto, ¿esa Cristina, Eddie? ¿Esa Y no, Cristina? y ¿Esa sí. la oposición? ¿A quién? ¿A los Y si no- gobernadores? bueno, con la oposición no debe tener mucho para quejarse porque Digo, lo le acompañaron votaron bastante todo. bien. En 2 semanas no hizo la oposición otra cosa Perdón, que tenemos acompañar al acuerdo gobierno. con el fondo por la oposición. Estamos en paz con el fondo y en guerra con la inflación. ¿Ustedes raro, se dan ¿no? cuenta, con Marcela, que hemos compartido mucho el tema del Fondo Monetario? Ujú. Un acuerdo con el fondo generalmente tiene que generar expectativas positivas. No porque sea una receta, pero es cuando vos decís, voy al médico, tomo este remedio, pero me voy a curar. Se supone que vos vas a hacer vas a tomar un camino que va a ser para mejor. Nosotros acabamos de confirmar un acuerdo con el fondo que va a ser refrendado seguramente en Washington y no pasó nada. Ujú. Ahora, no se está esperando, porque viste que la comunicación pesa mucho y lo sabemos, porque bueno, muchas veces somos piezas de ese engranaje, queriendo o sin querer. No están esperando esa noticia que Washington diga, sí, el acuerdo es oficial y lo aceptamos, como para decir a partir de ahí, nos fue bien, esto estuvo bárbaro. Porque un poco de eso decía Guzmán hoy, ¿no? El Decía, tema son las consecuencias, Eddie, porque si vos decís, bueno, ahora sí, están todos tranquilos, nadie va a comprar dólares, la gente está invirtiendo en pesos y todos están tranquilos y nadie remarca precios, genial. Pero, ¿está generando esa expectativa? No. Por más de que el Fondo Monetario salga y diga, Cristalina Georgieva, que ya se sacó tanta foto con Guzmán, se vuelve a sacar una foto más. Ujú. ¿En qué cambia la expectativa del día a día de los actores de la sociedad? Tanto el empresariado como quienes consumen. Cualquier persona que cobra un sueldo y tiene que proyectar con semejantes cifras de inflación. Lili, ¿qué podés ver vos o vislumbrar de expectativas positivas de este acuerdo? Ujú. La verdad es un acuerdo, y no se sorprendan, pero es un acuerdo muy benigno, porque está flojísimo de papeles. ¿Qué quiero decir con este? Le fija una reducción del déficit fiscal. Tradicionalmente el fondo fijaba reducción del déficit fiscal, pero te decía, pero vos me adelgazás 14 kilos, vos no me comes más carne, vos haces esto. El acuerdo no dice cómo, dice reducí el déficit fiscal. Además, una cifra que el propio gobierno argentino convalidó, vale decir, no fue impuesta. Si le corta la emisión monetaria, esto vale decir, basta de imprimir billetitos a mansalva, pero no le dice dónde ajustar, dónde reducir el gasto. Ahora, ¿eso es permisividad o es política? Era la No, única manera que la Argentina podía hacer lo que decía el fondo. pragmatismo por parte del fondo. Es pragmatismo, el fondo fue cambiando. Esto no es mérito de Guzmán, que no se enoje Guzmán, pero esto resulta de un cambio de política, de cómo evaluar los programas que recomienda el fondo en el mundo. No es con Argentina. Es un documento que ustedes lo pueden encontrar en la página del fondo de octubre del 2022. O sea, esto no es un cambio de que Guzmán lo propicia, sino es cada tanto el fondo revisa sus recetas, si ustedes quieren, y hacen un análisis y modifican. El fondo que tuvimos en el 2001 no tiene nada que ver, si se Ahora, quiere, el caso con el de argentino ahora. tuvo que ver, el fondo mostró la hilacha con el caso argentino, ¿no? O sea, con el tipo de crédito que dio
y poniendo a la Argentina casi en el 40%, ahora estamos en la cartera Que de el fondo compromiso con el procedió fondo. mal, no te quepa duda. Y que el fondo procedió mal en muchas veces y en el mundo, no te quepa duda. Iba con una misma recetita a India, a Argentina, a México o a Afganistán. Eso no te quepa duda. Eso se fue modificando, pero claramente siguen teniendo un formato, si querés, bastante, llamémoslo marco. ¿Son mucho más pragmáticos que en el 2000? Seguro. ¿Y van a seguir evolucionando? Seguramente. Cambiaron mucho después de la crisis, ¿se acuerdan? La crisis financiera del 2009, también ahí cambiaron. Ahora, igual hay un tema que es la Argentina, ¿no? Porque también es verdad que el fondo va siempre con un modelo único para todos, lo cual es problemático. Ahora, también es cierto que cuando vos repasás el mundo, casi nadie tiene inflación. Entonces ahí tenés que ver que hay un problema Recién que nosotros ahora estamos haciendo aparece, algo mira mal. ahora. No, recién ahora empieza de a poquito a subir. Pero... Quiero ir un punto, vos lo digo, como economista también exponés en un montón de lugares a nivel mundial, te han llamado, imagino que ahora por Zoom, desde Alemania hasta organismos internacionales del tamaño del Banco Mundial. En algún momento lo hemos charlado, recuerdo que decíamos, en un momento cuando asumió Macri había una expectativa que no decíamos de dónde se fundamenta económica, porque no veíamos los números que fundamentaran tamaño optimismo a nivel mundial sobre lo que podía pasar en Argentina. Hoy, con este acuerdo, ¿hay expectativa? Desde afuera, capaz que nos ven mejor, digo, ¿qué expectativa ves vos con esos interlocutores internacionales sobre Argentina y su desarrollo? Lamentablemente, Argentina dejó de estar en la mira internacional ya en el segundo, sí, más o menos a la altura del segundo año de Macri. No es ni siquiera ahora. La vuelta de un gobierno kirchnerista hizo que esos inversores simplemente, miren, sigan esperando algún cambio alguna vez en la Argentina. Pero a mí no me preocupan los inversores externos, la verdad que no. Me preocupan los que estamos acá. No, por supuesto. Que son los que van a ampliar el kiosquito, el restaurante, el que se va a largar a invertir su pesito en un emprendimiento. Ese tampoco tiene esperanza. No, cuando vos ves las expectativas, distintos tipos de encuestadores, incluso universidades, preguntan sobre las expectativas económicas, las expectativas de inflación. A todos les está dando por igual, incluso las encuestas más afines al gobierno, están dando y poniendo como advertencia que la clase media trabajadora, por sobre todo, está muy enojada por el embate a la inflación y considera que lo que viene va a ser peor. Entonces, el frente externo no te mira. Desde adentro te señalan y te dicen, esto no va a mejorar. ¿Cómo salís Ahora, de la expectativa negativa? Con este tipo de anuncios que estamos barajando sobre la mesa, ¿no? Le vamos a dar la posibilidad de que lo anuncie, pero con este tipo de medidas, Déjame que lo ¿mejorá la expectativa? Déjame que refuerce lo que vos decís de una manera y se la pregunto básicamente a las Dale. dos que saben del asunto. Hay un elemento que se ha puesto en juego en todo este tiempo que es la confianza. O sea, el Fondo Monetario, los empresarios, todos dicen, bueno, muchachos, armen una mayoría para darle sustentabilidad a esto y que nos dé por lo menos un punto de partida para regenerar la confianza como factor político y como factor económico. Esta mayoría generada en el Congreso de la Nación, donde se da por primera vez desde que yo tengo memoria, Lili, y vos me podés ayudar, donde la mayoría se conforma no con los partidarios del con los gobierno, propios, sino con los del otro lado y en contra de buena parte Y no del vamos en gobierno. todo, ¿eh? ¿Esta innovación genera confianza? No. Porque, ¿sabes qué? Los que tienen que implementar el acuerdo con el fondo, por más que se lleven bárbaro con la oposición, es el propio gobierno. Sí, Y dentro del propio gobierno hay una crisis de confianza. O sea, este es el mayor problema. Y ahora viene la etapa de la ejecución del acuerdo. Porque el acuerdo, y te digo, miren lo que voy a decir, no se disparó el dólar frente a las peleas entre el propio gobierno, porque hay un marco de un acuerdo. El acuerdo con el fondo como que te encorseta. Entonces eso hace pensar, bueno, mirá, por lo menos unos meses, un tiempo vamos a estar controlados. Pero realmente yo me pregunto, con los años que tengo, además en los despachos oficiales de ver cómo funciona el Estado, ¿cómo van a trabajar para implementar las medidas que te plantea el fondo? Y además cada 25 días vos le vas a tener que mandar
las cosas que hiciste. Veo que Perdón, y un coincidimos. agregado, Sí. porque aparte el No, aval de la hay oposición un- ni siquiera es al programa. No. Porque aparte la Claro. oposición te dice, te avalo Sí. que te sigas endeudando, pero el programa me parece A mí malísimo. hay un punto que me preocupa y el matiz pasa por lo que también le han hecho llegar por el propio establishment, Lili, el empresariado, Alberto Fernández, casi como un voto de confianza diciéndole, vos distanciate de Cristina y Máximo, que si vos te distanciás nosotros te apoyamos, te Olvidate. bancamos. Raro, ¿no? Por lo pronto es la vicepresidenta de la Nación y fue la que conformó la unidad de la coalición de gobierno. ¿Puede ser que Alberto también esté tironeando esa situación por consejo de...? No, mira, vos sabés que tiene en su entorno más íntimo, Alberto, muchas veces se le ha planteado, bueno, es hora de romper, es hora de decir basta, yo soy el presidente, yo tengo la lapicera, cosa que es cierta, pero hay un problema además de índole práctica. Imagínense que Alberto lo quiere hacer. Las segundas y terceras líneas no son de Alberto, porque Alberto no tenía equipo. Alberto, el equipo de Alberto lo ven en los primeros ministerios. Y vos tenés la lapicera grande, pero después hay un montón de lapiceritas que tienen Hay que llenar un También le han montón de bochado lugares. nombres, Lili, ¿te acordás? Los primeros nombres que se barajaban para los sillones del Palacio de Hacienda o de lugares preponderantes como Energía o YPF, bueno, fueron bochándose. También es cierto que hubo una injerencia en ese primer armado de ministerio. ¿Y qué pasaría si Alberto Fernández dice, voy a un relanzamiento y no me interesa, si total Cristina no me atiende el teléfono, no me interesa lo que opina? Saco esas segundas líneas. Marce, previo a este anuncio de romper, antes de ser gobierno, ¿cuántas veces se anunció que el peronismo iba a romper con Cristina? Todos No, sí. iban a romper con Cristina y nunca nadie rompió nada. Nunca. Bueno, Ella porque eligió... Cristina tiene los votos en lugares, Tiene, Bueno, tiene eso lo peso tuvo. en político. lugares, Todos en lugares column- sensibles. Ahora, Cristina, que te todos- da un mensaje que especulábamos todos, ¿no? Y nosotros hicimos hasta una tapa Sí. diciendo la gran Cobos, con Cobos al revés en espejo, y decíamos, no va a ser exactamente como lo de Cobos porque no va a haber empate. Ahora, Cristina, que no está en el Congreso cuando se hace la votación. Bueno, es su forma de hablar. Es su forma de hablar. Ella habla no estando. O sea, a mí me cuesta La imaginar presencia que de la Alberto... ausencia. Exacto. A mí me cuesta mucho pensar en un Alberto gobernando sin el kirchnerismo. qué, Lili? Tendría que hacer un gran acuerdo nacional y contar porotos a ver quién se sube a este barco, que es un barco que está complicado, que tiene muchos agujeros, que tiene muchos desafíos enormes para encarar. Y la oportunidad quizás era en otro momento. Yo a esta altura no veo que nadie vaya a querer... O sea, es más, si mañana dice, bueno, a ver, ¿quién quiere venir a la Secretaría de Energía? ¿Quién quiere venir al Ministerio de Economía? Yo no veo largas colas. ¿Qué pasó con Mansur? Una figura tan fuerte a nivel político que había mucha expectativa que fuese quizás quien uniera criterios entre las diferentes líneas de mando que dentro de una coalición gobernante pensaban distinto. ¿Por qué quedó desdibujado su rol? Porque tenés un montón de gobiernos en la Casa Rosada. Vos tenés el gobierno de Alberto, tenés el gobierno de Guado, tenés el gobierno de Guzmán. No hay una cohesión. Es lo que planteaba, es coherente con lo que decía Martín Redrado el otro día en este programa, ¿no? Que planteaba, a ver, yo cualquier llamado que me haga, yo atiendo todos los Sí. llamados que me hagan. Ahora, para ponerme a conversar sobre agarrar o no agarrar, por lo menos te tenés que comprometer a darme 5 leyes y un shock de estabilidad que permita decir, manejo, armo mi equipo y vamos para adelante. Claro. Yo sinceramente veo bastante complicado porque se nota que hay un quiebre de esperanza y ni siquiera es un tema de si sos K o no sos K. O sea, la desazón, la dificultad, el sueldo no alcanza, ya no tiene partido político. Creo que esto le afecta a todos. Pero además no hay, me da la impresión, o lo veo todos los días, como que no hay una conciencia de la gravedad de niveles de inflación como los que tenemos. 9%, 8,6% subieron los alimentos en la provincia de Buenos Aires. O sea, es un montón de gente que por ahí come, viaja para ir a trabajar si tiene un buen trabajo, con suerte, Y están y mirando paga con un lupa alquiler si cómo puede. evoluciona marzo, que era la cifra Sí. que Marzo es atendía peor. a Marcela Con un esta impacto de la semana. guerra que todavía no está del todo capturado. Todavía no llegó. No, Y una- todavía Tenés no. un 12, tenés un 15. Insisto con la palabra pánico en los sectores del gobierno que están observando lo que pasa sobre todo en las zonas más vulnerables del país, empezando como siempre por el Gran Buenos Y Aires. un gobierno que venía con la promesa de mejorar
la crisis económica que había dejado el macrismo. Exactamente. Sí, claro. Bueno, ¿No? después pasaron cosas, la pandemia, viste, Todo, siempre. sí, siempre pero como en Es eso hay que cierto darle que derecho, tuvo es mala cierto. suerte. Tuvo mala suerte, Tuvo- pero... no, Guau, a no ver, hubo- una de acá no cal hubo y una viento de de cola arena. nunca. No, Pero no. perdón, Una de cal y una de arena. a la hora de votar o de hacer el análisis, ¿la gente tiene en cuenta eso? Me parece que por ahora no, porque la No. generación de Bueno. expectativas ya no tiene que ver con el COVID. Les propongo, Exacto. si nos metemos casi por una ventanita de Olivos, porque allí está trabajando nuestro equipo al mando de Gaby Prosperi. Gaby, ¿cómo estás? Allí vamos hacia Olivos a ver quiénes están reunidos, porque todavía hay reuniones a esta hora. Sí, exactamente. Hola Marce, ¿qué tal? Buenas tardes. En la Quinta de Olivos está el gabinete económico. Está compuesto por los ministros y secretarios más cercanos a Alberto Fernández. Recién en el análisis que ustedes hacían justamente destacaban esto, ¿no? Que los principales ministros, sobre todo los principales ministros y secretarios económicos, son de alguna manera del riñón de lo que se denomina el albertismo. Bueno, hasta hace unos minutos terminaron de llegar aquí, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Culfas, también lo hizo Martín Guzmán, Mercedes Marcó del Pon, la vicecanciller Cecilia Todesca, el ministro de Trabajo Claudio Moroni. Todos ellos fueron llegando hasta hace, reitero, unos minutos nada más para reunirse con el presidente de la Nación. Se tenía, Marce, como estipulado el horario de las 19 horas para emitir Sí. el anuncio del Y presidente pasaron grabado cosas también. una hora antes. ¿Qué Bueno, pasó? esto se 19:26 retrasó. me marca el reloj ahora, Gaby, Exactamente. querido. Bueno, exactamente. Pero no era Por eso es que grabado, ¿qué estas es lo que está reuniones sucediendo? Creo que no. No les anda la casetera. Perdón, Gabriel Eddy, ¿no se grabó todavía? Bueno, Edi, como te decía, hasta hace unos minutos culminaron los últimos ministros en ingresar, como describía recién. El presidente durante la tarde tuvo una reunión muy importante con el viceprimer ministro israelí, también participó de ella el canciller Santiago Cafiero, por eso es que se retrasó de alguna manera la agenda. Pero obviamente los ministros se iban a reunir con el presidente para los últimos trazos del anuncio antes de ser grabado. Por eso es que se ha retrasado justamente esa primera medida de las 18 horas de grabación Claro. y las 19 Repasando, horas de Gaby, emisión. Evidentemente, ¿quiénes están todavía Sí. merendando ahí con el presidente? El ministro Guzmán. Ya entró la picada, me Y parece. ya está, ¿no? No, ya la pasó la merienda, entró la picada. Yo creo que lo mismo, ¿no? Aparte, con semejante día caliente. Ministro Guzmán, ministro de Economía, Domínguez, Agricultura, el gabinete, Culfas. Domínguez Agricultura, Producción. Culfas de Desarrollo, Cecilia Todesca, la vicecanciller, está también Mercedes Marcó del Pon, Claudio Moroni. Ellos son los que vimos ingresar en los últimos minutos. A quien no vimos ingresar, pero no sabemos si ya estaba adentro, es a Feletti, el secretario de Comercio, que no estaría, ustedes seguramente lo pueden desarrollar mejor desde el punto de vista político, no estaría en este riñón del albertismo del equipo económico. Ni el PC justamente, tampoco, ¿no? el titular del Banco Central, evidentemente. Bueno, Miguel Pese estaba justamente como uno de los nombres que iba a participar. En estos últimos minutos no ingresó, reitero, esos son los nombres que nosotros pudimos ver. Estimamos que sí va a estar el presidente del Banco Central aquí. El interrogante es sobre Feletti. Acá la duda que nos queda es si ya grabaron y lo están volviendo a ver, o sea, si hay que editarlo, si no les gustó, si el presidente sigue frente a cámara como nosotros con Eddie grabando, o si en rigor no arrancó esa grabación. Estamos preocupados porque son las 19:30, Ahí, nos perdón, gustaría ahí, que sea ahí a durante nuestro Liliana le programa. arde el teléfono y parece que alguna ¿Sí? respuesta al respecto tiene. A ver, Gaby, le sumamos Eh, a Lili. Sí, ahora en este momento el presidente está en Olivos reunido con su gabinete económico, como describió el compañero, y se estima que luego de esa reunión del gabinete económico van a grabar el mensaje y calculen tipo 20 y 30 estaremos escuchando al presidente de la Nación. 20:30, llegamos. Tipo. Llegamos. Llegamos. Vamos Nosotros a Por ahí traer- unos esperábamos minutos abrir con el Sí, presidente en viste, nuestro yo te programa. dije, vos tenés una expectativa de un hombre puntual, y bueno, los argentinos pasan siempre Así cosas. somos. Gaby, malas noticias, amigo. Yo que vos voy buscando el paraguas, supuestamente ya no llueve más, pero tenemos para rato. Por lo pronto está toda esa primera línea No, lo de interesa- gestión reunidos allí. Y nadie se fue, o sea que están allí desde hace Sí. un buen rato. No. Por eso te decía, Marce, lo importante es que vamos a tener en el programa el discurso del presidente y seguramente también la palabra de los ministros una vez que salgan. Así que atentos a eso estaremos. Gracias, Gaby. Enseguida volvemos con vos y, por supuesto, cualquier novedad tenés absoluta prioridad. Bueno, Estas cosas a mí me generan una sensación, ¿no? a ver. Que por uno
A veces, qué sé yo, uno se confía demasiado en sus sensaciones como si fueran información. No lo son, pero no tenemos mucha idea de lo que estamos planteando. Sí, ¿te parece? A mí me dijeron que hay una persona que está muy enojada del gabinete, que estaba enojado, muy temprano se lo vio muy molesto, porque dice que finalmente perdió en una discusión de lo que iba a ser algo crucial de un anuncio. ¿Retenciones? Sí, señora. Y el enojado es Feletti. Me dijeron, una fuente, alta fuente, no puedo decir, Pero es yo información. tengo que mañana... ¿Tenés la misma data? Yo Lili? tengo que hubo una discusión fea con el tema retenciones y que en principio digo, porque seguían negociando, la suba de los 2 puntos va. Esto es para ¿Tenemos la harina y plaquita? aceite de soja. Vamos buscando la plaquita, Cari, mientras le ilustramos lo que está Lili explicando. Lili, para que lo entendamos todos, es muy interesante esto. El tema de las retenciones casi que fue una bandera política en otra gestión y generó una ruptura verdaderamente dentro del kirchnerismo cuando se enfrentó por la 125. Esa que tenías está bien. Esa estaba bien. Sí, Sí. poneme esa que quiero que Lili la explique, qué es lo que en teoría va a anunciar el presidente y por lo cual se discutió. Había un ala kirchnerista más dura que decía, esto es poco, tienen que ir por una suba generalizada de las retenciones. Finalmente habría quedado únicamente para los derivados de la soja. ¿Y por qué? Hoy por hoy, si el gobierno quisiera, tiene que mandar un proyecto de ley al Congreso para subir las retenciones, por ejemplo, o imponer más retenciones al trigo, al maíz o lo que fuere, al girasol, ojo con el girasol también. No comemos girasol, pero es muy importante. No lo puede hacer. Si hace la ley, ustedes se imaginan cuál va a ser la votación. Obtuvo la votación positiva del Fondo Monetario por... No, casi que por lo la único que dijo la oposición, ni un aumento de impuestos Y más. no, eso no pasa, y saben que no pasa, y además el gobierno sabe que la sola idea de anunciar una suba de un proyecto de ley que vaya al Parlamento, el campo se les levanta totalmente. Y el gobierno necesita el campo, porque este año también el campo nos va a traer buenas noticias. El único recurso que les queda es esto, derivados de soja, que son harina y aceite de soja, con valor agregado. ¿Qué hizo Esto no se Alberto come acá, Fernández? Lili, pero la verdad que es un fuerte de exportación fenomenal de Argentina. No, Ya no lo es algo que se creo. consuma aquí. Ahora, eso acá en mitad de una biblioteca que dice no las puede subir a 33, en mitad de otra biblioteca que dice que sí. A mí me parece que la biblioteca que dice que no irá por la justicia, etcétera. ¿Por qué? Porque en su momento el gobierno nacional tenía, este y el de Macri, la posibilidad de subir un par de puntos o bajar un par de puntos. Cuando viene Alberto Fernández, con la intención muy buena, muy loable, de incentivar que en vez de exportar el poroto, que simplemente lo cosechamos y lo mandamos, el agregado. El poroto lo convertimos en harina, hay gente que trabaja, hay industrias muy importantes en la Argentina, el aceite lo mismo y tienen muchísimo más costo además para la Argentina, se exporta a valores mucho más altos. Entonces, con la idea de incentivar que cada vez más se produzcan más productos, manufacturas agropecuarias, se bajó 2 puntos de la retención. Pero, como hace falta plata, ahora queremos subir esos 2 puntos. Claro. En principio el sector está como un poquito resignado, se la ve venir. Recordemos que mañana en principio va a hablar Domínguez, va a dar una conferencia de prensa. Si no fuera a decir nada de esto, no va a decir una conferencia Y en de prensa. teoría esto sería lo que logró Domínguez, porque Domínguez enseguida, cuando fueron esos primeros trascendidos, Lili, vos siempre tuviste las primicias, lo quiero resaltar desde ámbito financiero, fueron reaccionando las distintas cámaras que agrupan los sectores del campo. Obviamente parecía que todo iba una guerra al estilo 125 y Domínguez fue el armador de por lo menos un intento de diálogo y una concertación. Y este es el acuerdo que logra Domínguez. Ahora, no es lo que quería el secretario de Comercio y el ala más dura del kirchnerismo que decían, suban todo, vamos por todo y después que Bueno, judicialicen. Domínguez asumió diciendo no va a haber cierre de exportaciones, no va a haber suba No, de retenciones. exactamente. Lo cual, ya, aunque sea una suba de 2 puntos, ya de alguna manera es una marcha. De para hecho, él. Domínguez, tengo entendido, estuvo negociando hasta último momento y no sé si no lo está haciendo ahora. Está en eso, sí. Bueno, ¿Saben para qué? Pongan ustedes la plata así no tengo que tocar esto. Porque Claro. esa era la otra idea. La otra idea era pasar la gorra a las aceiteras, etcétera, decirle, dame más plata para yo
fortalecer el fideicomiso de trigo para así yo le puedo dar al panadero una harina Ahora, esto te Sí, de todos aportaría modos, unos plata es todo, ¿no? 400 Lo que te millones requieren o lo de que aportes. dólares. Las primeras líneas decían, 400 a 500. primeros dependerá. cálculos, no es menor, digo, 400 millones de dólares, igualmente, digo, hablando de plata para decir que si es poco es mucho. Digo, está bueno porque es una canasta que te queda de dinero para morigerar el precio de la harina, que en definitiva Subvencionar. lo subvencionás, el precio de la harina local, la que consumís de acá, la que te permite hacer el pan y los derivados, eso que aumentó tanto y empujó la inflación y va a seguir haciéndolo porque producto de la guerra con Rusia, esos commodities se revaluaron. Ahora bien, cuando vos lo mirás, Lili, y vos mirás, por ejemplo, Eddie, lo que se mueve en un mercado financiero cambiario como el argentino, que es así chiquitito y cepeado, más o menos es lo que se mueve en un día de dólares en Argentina, en un mercado financiero con cepo. Tampoco es que con esto tenemos todo el año No, para esto salvarnos. era simplemente porque hoy el acuerdo con el fondo va a establecer que antes que hacía, imprimía plata, le daba al fideicomiso del trigo, subvencionaba la harina, pero ahora se te acabó eso, ya no podés seguir imprimiendo. Marcela decía cepiado y a mí me salió sepia, ¿viste? Me salió Más lindo te en salió. color más antiguo, porque muchas de estas cosas que estamos diciendo es una película que ya vimos. Si a vos que te parece, ya viste, imagínate a mí. déjenme. No, si vos sos una niña, No, por tesoro, favor. he cubierto hiper y todo. Por favor. Ahora, déjenme que haga un poquito de abogado del diablo en esta disputa de Feletti con Domínguez. ¿Domínguez es un buen negociador o es alguien que habla más del lado del campo que de los intereses del Estado? No, yo lo he visto mucho trabajar a Domínguez. Yo creo que trata de hacer un equilibrio. No debe ser fácil estar en la cartera de Agricultura, Ujú. porque también hay muchos preconceptos de todos lados, ¿no? El campo se la lleva con palas, son 5 tipos. Tampoco el campo hoy son 5 tipos. Hoy el campo no es el campo que uno se imagina de las películas blanco y negro. No es un sector fácil. Argentina sigue dependiendo mucho de las ¿Me exportaciones. dejas hacer un punto acá? Y quiero tirar del piolín del recuerdo de lo que discutíamos ayer, o antes de ayer, Eddie. Vino Redrado y también ayer vino un historiador. Tratábamos de hacer memoria cómo era el país antes. Porque vos hablas de Domínguez, Lili, y hablas del campo, y el campo hoy, Eddie, es preponderante en nuestra economía. Y uno piensa, ¿por qué tenés un ministro de Agricultura? Está perfecto que lo tengas, pero ¿no tendría que haber un superministro de Economía con un supersecretario? Esta división de tantos ministerios en donde vos lo ves a Domínguez negociando solo y no ves que esté respaldado quizás por un ministro como Guzmán o con un secretario de Comercio tan fuerte que públicamente a veces hasta tiene mayores expresiones públicas Y o es más Culfas, popular que te el me propio estás olvidando de Culfas. que el propio Culfas, digo, que es el ministro a quien le responde. ¿También no hay un poco de tóxico en haber dividido tantos los ministerios? Bueno, ese fue uno de los grandes errores también de Macri. sí, claro. ¿qué Porque le hizo? tienen miedo al superministro. Los presidentes le tienen miedo al superministro. Y yo siempre les digo, pero señores, los ministros son fusibles. Para eso están. El que no es fusible es el presidente. Pero por El eso digo- presidente lo cambiamos en 4 Pero años. precisamente por eso digo, tener un ministerio acotado al tema agropecuario. No es decir, bueno, este es el que se sienta con ustedes y toda la capacidad de lobby del sector agropecuario está sobre ese ministro. Bueno, No en pasa, realidad, porque Eddie, no pasa. no pasa, porque además todas las medidas las tenés que negociar. Fíjate que vos, Domínguez, no podría haber negociado esto solo, porque tiene que mirar la caja fiscal y tiene que sentarse con la titular de AFIP y ver si es redituable en términos fiscales hacer esa modificación que puede generar tanto revuelo en el sector. Y por otro lado, se tiene que dar vuelta y tiene que haber un ministro de producción que lo vale también, porque el ministro de producción se sienta con esos mismos productores que en definitiva son los que también generan empleo y generan después esos productos terminados en góndola con esos insumos Sí, de porque el primera agro no es necesidad. solo tierra y semilla, es Claro. industria, es un montón de cosas más. Ahora, ese sí podría ser, ¿no? Un anuncio que cambiaría expectativas, ¿no? Por ejemplo, un superministerio de Sí. Economía con una figura, puede ser Guzmán, otro, empoderado. Fíjate que... Sería buenísimo que No, en vez de no, 22 pero- ministerios volvamos una cosa razonable, 8, 7. ¿Cuánto históricamente, antes de Macri? A ver si ustedes recuerdan que ustedes tienen muchas Yo creo coberturas de que con Rosada. el menemismo Pero miren eran cuánto ya teníamos. bastante, ¿eh? ¿Sí? Yo recuerdo el radicalismo, no me acuerdo tanto, pero empezaron a aumentarlo y básicamente fue por el miedo al superministro. Y el superministro que metió miedo era Cavallo, Cavallo. porque en la época que Cavallo decía, así, me voy, todo el mundo temblaba. Entonces,
pero igual se fue y el mundo siguió, ¿no? Pero desde ese momento empezaron a dividirlo. En realidad, la figura pero ahí de la jefe... memoria era lo que vino a resolver Cavallo con la estabilidad, ¿no? El tema de la hiperinflación, cuando Cavallo decía me voy, era mirá que vuelve aquello. Perdón, Exactamente. Fantasma. El dato. Alfonsín y Menem, 8 ministerios. Ah, bueno, Ah, a mirá qué veces De la ocho. Rúa, 10 ministerios. El kirchnerismo termina Cristina con 16 ministerios. Macri sube a 21 ministerios. Después lo baja un poco. por el fondo. Exacto. Claro. Y ahora, ¿cuánto tenemos ahora? 22. 22. Bueno. Entonces- Casi, sí, más del Y doble. además tenemos una figura de jefe de gabinete, que justamente el jefe de gabinete debiera ser para 5, 6, 7 u 8 ministerios coordinar. Pero bueno, el jefe de gabinete está pintado o cuando no está pintado está dedicándose a otras cosas en distintos gobiernos, no estoy puntualizando en ningún gobierno. Entonces, el problema es que tenemos una enorme estructura del Estado, de políticos que terminan no ayudando ni solucionando los problemas. Ya está con nosotros Daniel Menéndez, que es subsecretario de Políticas de